Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Marcos, capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 6. Marcos 6, 1 a 6. Leamos todos juntos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Te pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte esta mañana. Te damos todas las alabanzas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada aprendimos cómo mejorar nuestra fe. Eso lo podemos hacer siguiendo el ejemplo de Bartimeo y reforzando nuestra vida de oración. Aprendimos que primero debemos asegurarnos de que sabemos a quién oramos, que Jesús es nuestro único Salvador y que no hay nadie más que pueda salvarnos y responder a nuestras oraciones. Y segundo, debemos evaluar cómo oramos, que nuestras oraciones deben ser sinceras, llenas con desesperación y expectativa, y que debemos orar incluso cuando no tenemos la gana. Y tercero, debemos pensar qué es lo que pedimos en nuestras oraciones. Que debemos orar menos oraciones egoístas, sino oraciones que buscan el reino de Dios y su voluntad. Es así como debemos orar para que nuestra fe crezca. Hoy continuaremos con el libro de Marcos. Y lo que vamos a ver en la escritura de hoy es lo contrario de la fe de Bartimeo. En otras palabras, si la lección de la semana pasada era sobre qué hacer, la enseñanza de hoy será una lección de qué no hacer. Dicho todo eso, echemos un vistazo a la escritura de hoy. El verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Salió Jesús de allí. En el capítulo anterior hemos visto que Jesús y sus discípulos fueron a la región de los Gadarenos y luego regresaron en la barca al otro lado del lago, el lago de Galilea, probablemente a la ciudad de Cafarnaúm, donde vivían y trabajaban y hacían la mayoría de sus ministerios. Ahora, después de que salieron de la región de los Gadarenos y regresaron a Cafarnaúm, Marcos nos dice que Jesús vino a su tierra. ¿Dónde está esto? ¿Qué significa que Jesús ha venido a su tierra? Que fue a Nazaret, que era la ciudad natal en la que creció Jesús. Sabemos que Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret y vivió allí casi toda su vida. Así que cuando dices su tierra, se está refiriendo a la ciudad de Nazaret. Ahora, las cosas van a ser diferentes aquí en Nazaret.
En el capítulo anterior hemos visto muchos milagros de Jesús. Vimos que Jesús liberó a un hombre que estaba poseído por los demonios. Llamaron legión porque ese hombre no estaba solo poseído por un demonio, sino por un ejército de demonios y espíritus malignos. Y también vimos a Jesús sanar a la mujer que ha sufrido con sangrado constante durante 12 años, que al tocar su manto, esta mujer fue sanada. Y también hemos visto a Jesús devolver la vida a una niña que tenía 12 años de edad, diciéndole, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Así que su ministerio estaba lleno de señales y milagros. Pero como te he dicho antes, las cosas van a ser diferentes aquí en la ciudad de Nazaret. Echemos un vistazo a lo que sucede aquí, en esta ciudad. El verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Cuando llegó Jesús a Nazaret, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y eso no fue la primera vez, sino es algo que hemos visto muchas veces antes. Por ejemplo, en el capítulo 1, ya hemos visto que Jesús fue a la sinagoga en Cafarnaúm y se puso a enseñar allí. Y también hemos visto que liberó a un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Y también en Lucas capítulo 4 hemos visto que ha enseñado en la sinagoga de Nazaret. Así que lo que vemos aquí no es nada nuevo. Ahora, ¿cómo reacciona la gente a la enseñanza de Jesús? No solo les encanta, sino sigamos leyendo el verso 2, y muchos oyéndole se admiraban. Pensaban que su enseñanza era increíble y se quedaron asombrados. ¿Por qué? Probablemente por la misma razón que hemos visto en el capítulo 1, donde podemos ver que todos se asombraron porque Jesús enseñaba ¿con qué? Con autoridad, que nunca antes han visto. Algo que no podían encontrar en las enseñanzas de los rabinos y de los maestros de la ley. Ahora, ¿significa eso que no creían en las autoridades de los maestros de la ley? Por supuesto que creían en sus autoridades. Fueron ellos los que explicaron el significado de las Escrituras, la palabra de Dios, y les dijeron cómo aplicar lo que aprendieron en sus vidas. Ellos eran sus profesores y también sus pastores. Pero la autoridad de Jesús era diferente. Él predicaba con la autoridad de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Pero no solo eso. Sigamos leyendo el verso 2. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. También estaban asombrados por su sabiduría y los milagros que realizaba. En otra palabra, la gente se quedó asombrado porque Jesús decía y hacía algo que solo Dios podría hacer y decir. Parece que todo va bien. Si este es el caso, ¿cuál es el problema? Leamos el verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Cuál es el problema? La gente está confundida. ¿Por qué? Porque ya saben quién es Jesús. Saben sobre él. Echemos un vistazo a lo que dijeron. ¿No es este el carpintero? Saben de qué trabaja, que es un carpintero. No solo eso, en Mateo 13 podemos ver que también dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Así que saben aún de qué trabaja su papá, su padre, José.
¿Por qué hablan ellos de sus trabajos? Hablan sobre sus trabajos porque en ese tiempo los judíos consideraban el trabajo manual un trabajo de bajo nivel. Así que lo que están implicando aquí es que no hay nada especial en Jesús. Jesús no es nadie, no es alguien importante, es solo un carpintero. Y también parece que saben sobre su familia, que Jesús es el hijo de María y también el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, y que saben que también tiene hermanas. Ellos no solamente saben quién es Jesús y qué es lo que hace para vivir, sino saben los miembros de su familia. Y te digo, los conocen muy bien, tan bien que saben sus nombres. Y dice que están con sus hermanas. Todo eso indica que la gente sabía demasiado de él. Y es por eso que estaban confundidos. Además, Jesús era de Nazaret. Sí, es cierto que ellos también eran de Nazaret. Y no hay nada malo de este lugar. Pero al mismo tiempo, sabían que no había nada especial acerca de dónde vivían, Nazaret. Algunos dicen que durante el tiempo de Jesús, Nazaret era una pequeña ciudad que solo tenía una población de unos 400 habitantes. Ahora, tiene sentido que aún saben los nombres de los miembros de la familia de Jesús. Nazaret era una ciudad tan pequeña que todos conocían a todos. Es por eso en Juan capítulo 1, cuando Felipe le dice a Natanael que ha encontrado al Mesías, que es de Nazaret, respondió de esta manera: de Nazaret puede salir algo de bueno. Es por eso que la gente está confundida. No saben qué hacer. Que Jesús dice y hace la cosa que solamente Dios puede decir y hacerlo. Pero al mismo tiempo saben quién es Jesús muy bien. Saben dónde trabaja y conocen muy bien a su familia. Y lo han visto crecer en esa ciudad Nazaret. Probablemente están pensando, ¿quién es Jesús? ¿Es el Mesías, el Salvador o no? ¿Debo creer en Él o no? Y finalmente, parece que tomaron una decisión. Y te digo, esa no fue una buena decisión. Te digo eso porque eso es lo que nos dice Marcos, el verso 3. Y se escandalizaban de él, se escandalizaron. En griego esa palabra significa hacer cometer pecados, que Jesús les hicieron pecar. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que debido a su apariencia decidieron no creer en él. Se negaron a creer que Jesús era el Mesías. Y eso es cometer pecado. En realidad, eso es el peor tipo de pecado. Eso te digo porque ser pecadores es una cosa, pero rechazar la única solución de sus pecados y no aceptar a Jesús como su Salvador es peor. Piénsalo desde el punto de vista de Dios. Dios ha dado a su Hijo único para pagar el precio de nuestros pecados. No aceptar eso es la ofensa más grande y el pecado más grave. Pero Jesús no se sorprende y les dice eso en el verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Aquí Jesús no les está diciendo que Él es uno de los profetas humanos que fueron enviados por Dios. Eso lo dejará claro después en el capítulo 8, cuando pregunta a sus discípulos: ¿quién dices que soy yo? A esa pregunta afirma Pedro diciéndole: tú eres el Cristo, el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que ha respondido correctamente y le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que lo que Jesús les está diciendo aquí en la escritura de hoy es eso. Si negaron y no aceptaron a los profetas humanos, obviamente no aceptarán a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa debido a su falta de fe? El verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Para ser claro, cuando nos dice eso, que no pudo hacer ningún milagro, el problema no es su habilidad, sino la falta de fe. Y eso lo deja claro Mateo en su evangelio, cuando dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otras palabras, lo que eso significa es que Jesús decidió no realizar milagros. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Hasta ahora nos hemos centrado en la reacción de la gente hacia Jesús. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús a ver todo eso? En otras palabras, ¿cómo se siente Jesús sobre cómo respondió la gente en su ciudad natal? Podemos ver lo frustrado que estaba Jesús cuando nos dice en el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Que Jesús estaba asombrado y sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué sorprendido? Probablemente pensaba, ¿cómo es esto posible? Esas personas deberían saberlo mejor que nadie. Porque lo vieron crecer. Vieron cómo Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. También escucharon sus enseñanzas. Probablemente muchas veces desde que era un niño. También han visto a Jesús realizar muchos milagros. Deberían saber que Jesús es alguien especial, que es diferente a lo demás. Pero ellos lo rechazaron y fallaron a creer en Jesús. Es por eso que Jesús está asombrado de la falta de fe, la incredulidad de ellos. Ahora, ¿por qué no creyeron a Jesús? Es porque lo conocía demasiado bien y estaban acostumbrados a Él. Yo creo que eso demuestra cuán peligro esto puede ser acostumbrados a Él. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Es cierto que ninguno de nosotros es en Nazaret y lo vimos crecer. Pero muchos de nosotros también estamos acostumbrados a Él. Lo que quiero decirte es que muchos de nosotros sabemos lo suficiente sobre Jesús. Muchos de nosotros escuchamos sermones al menos una vez por semana y a menudo leemos la Biblia. Y es por eso que estamos familiarizados con los milagros de Jesús y las obras que ha hecho Jesús. Y algunos de nosotros, incluyéndome a mí, pasamos suficiente tiempo estudiando la Biblia. En mi caso, para que pueda enseñarlo y predicar el Evangelio a otras personas, a la iglesia. Lo que te quiero decir es que estamos acostumbrados a Él. Y como te he dicho antes, eso puede ser muy peligroso. Por cierto, no hay nada malo estudiar y leer la Biblia y aprender sobre quién es Jesús. Eso es muy importante y algo que debemos hacer. Pero lo que es más importante es poner nuestra fe en Cristo y en la palabra de Dios. Así que hagamos la pregunta, ¿tenemos fe? Ahora, ¿cómo lo sabemos?
Creo que Santiago nos da la respuesta a esa pregunta. Echemos un vistazo a Santiago capítulo 2, verso 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que eso significa es que no es suficiente que estudiamos la Biblia y aprendemos sobre Jesús y sus obras, sino debemos creer en Él. Y si realmente le creemos, debemos obedecer su palabra y hacer lo que nos dice que hagamos. Por ejemplo, ya sabemos que fumar te puede matar, que fumar es la causa mayor de las enfermedades de los pulmones y del corazón, la principal causa del cáncer. Eso es algo que ya sabemos y algo que creemos. Pero si solo lo sabes en tu cabeza y no haces nada al respecto, si sigues fumando, esa información es inútil y tu fe no es verdadera. Así que tengamos cuidado de no acostumbrarnos y solo saber quién es Jesús en nuestra cabeza, en nuestra mente. Sino obedezcamos su palabra y tomemos las medidas correspondientes. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por tus palabras. Aprendimos algo nuevo esta mañana. Ayúdanos para que podamos obedecer tus palabras y hacer las cosas que nos ha dicho que hagamos, Señor. Te damos todas las glorias y alabanzas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La creación se une para adorar, con mil voces vamos a cantar. Desde el principio hasta el fin, Cristo se magnificado. En la tierra todo lo conocerá, en su nombre mares se abrirán. De los montes hasta el ancho mar, Cristo se magnificado, magnificado. Cristo se magnificado, tu nombre alabado, magnifícate en mí. Cristo se magnificado, es el altar de mi vida, magnificate en mí. Tu nombre, Señor. Las criaturas muestran su creatividad a su imagen en la humanidad. Y en todo el amor de una nación, Cristo se
ese es nuestro canto, Señor. Te alabamos, te cantamos. Sí, Señor. Cantemos con todo nuestro corazón. No me inclinaré a ídolos, firme estoy en ti. Si me llevan por el fuego, me alegro, ahí estás tú. No me guío por sentimientos, yo me afermo a tu verdad. Si la cruz cambia mi vida, cargaré mi propia cruz. Pues la muerte es una puerta hacia la resurrección. Si me uno al sufrimiento, me uniré a resucitar. Cuando vuelvas con los cielos, en tu gloria y majestad, cantará mi corazón y mi canción no cambiará. No me inclinaré a ídolos, firme estoy en ti. Si me llevan por el fuego, me alegro, ahí estás tú. No me guío por sentimiento y me afermo a tu verdad. Si en la cruz cambia mi vida, cargaré mi propia cruz. Pues la muerte es una puerta hacia la resurrección. Si me uno al sufrimiento, me uniré a resucitar. Cuando vuelva con los cielos, en tu gloria y majestad, cantará mi corazón y mi canción no cambiará. Cristo, sé magnificado, tu nombre alabado, magnifícate en mí. Cristo, sé magnificado, sé el altar de mi vida, magnifícate en mí. Cristo, sé magnificado, tu nombre alabado, magnifícate en mí. Cristo, sé magnificado, es el altar de mi vida, magnifícate en mí. Te cantamos, Señor. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor del Padre, y el poder y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.